Hola a todos. El video de ahora es un video que va a intentar mostrar una alternativa de solución al laboratorio, al último laboratorio que dejamos pendiente que tenía relación con el análisis de algoritmos. En el enunciado que estaba disponible en el portal, nos pedía, en primer lugar, utilizar las funciones currentTime_millis o en su defecto nanotime como para poder realizar una medición empírica del tiempo de ejecución de una porción de código o de un bloque completo. Una alternativa de hacer eso es tomar una foto del reloj de la máquina antes de realizar el cómputo que queremos medir, luego tomar de vuelta una foto del reloj de la máquina y haciendo una resta entre esas dos fotos de los valores del reloj de la máquina, tendríamos una aproximación bastante precisa de cuánto tiempo tardó la máquina en ejecutar todas las instrucciones que estaban en ese bloque intermedio. Entonces podemos tomar una instantánea de tiempo en cada parte del programa que nos interesa medir y luego hacemos diferencias como para poder saber cuántos segundos, milisegundos, nanosegundos tardó en ejecutarse esa parte del programa. Y para poder hacer la prueba e incluso ver si teóricamente el algoritmo en la práctica se comporta como debería, tenemos el ejercicio de las búsquedas binarias, sobre el cual ya hablamos en clases pasadas. La búsqueda binaria es un algoritmo que, dado un vector de tamaño n, puede realizar una búsqueda. Ese vector tiene que estar ordenado, es un prerequisito de la búsqueda binaria. Si el vector está ordenado, podemos realizar una búsqueda de un elemento utilizando exactamente, en el peor caso, logaritmo en base 2 n comparaciones para saber si el elemento está o no en el vector. Entonces, lo que queremos realizar en este ejercicio es implementar el algoritmo de la búsqueda binaria generando vectores de tamaño n, donde n puede ser un valor que ingresa el usuario y por cada valor que ingresa el usuario generar vectores con números enteros aleatorios y simular varias veces la operación de búsqueda sobre ese vector de números aleatorios generado. Entonces, si realizar una búsqueda de un elemento en un array usando búsqueda binaria tarda el logaritmo de n veces, o mejor dicho, necesitamos logaritmo de n instrucciones, ejecutar n veces es de esperar que si ejecutamos n veces el algoritmo que tarda el logaritmo en base 2 de n, debería tardar en total n log n, o debería ejecutarse, mejor dicho, n log n instrucciones. Entonces la idea es medir empíricamente el tiempo de ejecución de cada búsqueda y ver si podemos estimar el costo asintótico usando la notación O grande solamente de la parte del algoritmo que hace las n búsquedas binarias. ¿Para qué? Para poder ver si los tiempos que estamos observando coinciden con la predicción realizada. Es decir, sabemos que si una búsqueda tarda el logaritmo de n búsquedas debería tardar n log n. Ejecutemos varias veces este algoritmo y veamos si realmente se comporta como un algoritmo n log n. Podemos utilizar cualquier algoritmo de ordenamiento. Aquí pide bubble sort, podrían usar insertion sort, quicksort, el que ustedes quieran, porque la parte de ordenamiento queda fuera de la parte que queremos medir el tiempo de ejecución. Entonces, en el enunciado en sí, la idea es poder generar esta tabla que va a mostrar el tiempo de ejecución medido empíricamente para distintos valores de n. El tiempo estimado va a estar determinado por la fórmula n logaritmo de n. Y luego, así como nos decía Waze, podemos hacer una relación entre estos dos valores y ver si esa relación converge a una constante positiva, los valores divergen o en qué situación está, para saber si estamos ante una estimación, sobreestimación o subestimación. Entonces, n log n es nuestro tiempo estimado.
En el PDF explica, inclusive le va mostrando paso a paso algunas alternativas de cómo ir generando el array. La opción que ustedes van a tener disponible como solución dentro de nuestro proyecto GitHub es una solución que como alternativa intenta hacer que la máquina haga la mayor cantidad de trabajo posible como para poder hacer el experimento y evitemos el tener que ejecutar varias veces con distintos valores en forma manual y anotando los resultados de forma así muy artesanal. Entonces, dentro de nuestro proyecto hay un paquete nuevo que van a ver si actualizan el código fuente del proyecto GitHub, que tiene dos clases. Una clase auxiliar y utilitaria que se llama corrida búsqueda binaria, cuyo principal propósito es el siguiente. Esto representa cada fila de la tabla que nosotros estamos almacenando. Vendría a ser como una estructura de datos auxiliar que nos va a servir para dibujar la tabla que queremos generar en nuestro ejercicio. Entonces, cada fila de la tabla tiene el valor de n usado para la muestra, el tiempo estimado que vendría a ser n log n, el tiempo medido, que es el tiempo que tardó en ejecutarse el algoritmo para ese valor de n, y la relación, que es simplemente una división entre estos dos valores. El constructor de esta clase, como pueden ver, recibe el valor de n y el tiempo medido. Solo con esos dos valores el resto ya se puede calcular, porque el tiempo estimado, como pueden ver, es n multiplicado por el logaritmo en base 2 de n. El tiempo medido es el que recibe como parámetro y la relación es la razón o la división entre el tiempo medido sobre el tiempo estimado. Tenemos los getter y setters, y como el tiempo se mide en nanosegundos, hacemos una división entre este valor si es que quisiésemos tener el tiempo en milisegundos. Cada fila de una búsqueda binaria, de una corrida de búsqueda binaria, está implementando la interfaz comparable por si quisiésemos comparar dos valores. Entonces, por eso estamos sobrecargando la operación de compareTo. Y también sobrecargamos la función toString para poder imprimir más fácil el valor. La impresión se hace separado por un punto y coma, simplemente para facilitar la exportación de los datos resultantes en una planilla tipo valores separado por coma o CSV, de manera que pueda ser más fácil de abrir los resultados usando alguna planilla de cálculo tipo Excel, OpenOffice o similar. Entonces nuestra solución o la solución alternativa que se les propone aquí es una solución que tiene una estructura de datos auxiliar exclusivamente usada para dibujar la tabla y luego está una implementación de la clase de búsquedas binarias que está preparada como para que se pueda ejecutar de tres maneras posibles. Este programa, así como está disponible, se puede ejecutar pasándole como parámetro un solo valor y opcionalmente podemos redirigir la salida estándar diciéndole en qué archivo CSV queremos guardar el resultado. Si le pasamos un solo valor, como dice aquí la ayuda, el programa asume que vamos a ejecutar una prueba continua. Entonces toma ese valor de entrada, por ejemplo 5000, podemos poner el valor que queramos, y empieza a ejecutar pruebas con n que va desde n igual a 1 hasta 5000 incrementando de a 1. Es decir, prueba con un vector de tamaño 1, luego un vector de tamaño 2, un vector de tamaño 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el valor que le pasamos como parámetro. En este ejemplo, si le pasásemos 5000, vamos a ejecutar 5000 pruebas, cada uno con un vector de un tamaño adicional al anterior. Y por cada prueba se realiza la medición del tiempo de ejecución y el resultado se va generando en un archivo de salida, si es que dirigimos la salida en este archivo, o en todo caso en la salida estándar aquí dentro de nuestra consola. La otra manera de ejecutar nuestro programa es pasándole como parámetro ya los tamaños de los vectores sobre los cuales queremos realizar el experimento. Podemos pasarle más de un parámetro numérico
Y en ese caso el programa va a asumir que queremos ejecutar una prueba, pero no en un modo continuo, sino queremos tomar y generar un vector de tamaño 50, uno de 100, otro de 150 o de los valores que se le pase aquí. Por cada número que le pongamos como parámetro, se va a generar el vector aleatorio, se van a ejecutar todas esas búsquedas y se va a medir el tiempo de ejecución. El resultado final se va a imprimir en pantalla como una tabla. Y la tercera y última opción de ejecución es si corremos el programa sin ningún parámetro. Si no le pasamos ningún parámetro al programa, asume de que el usuario va a ir ingresando los valores sobre los cuales quiere realizar la prueba. En cualquiera de los tres casos, el resultado siempre se imprime por filas, separados por punto y coma los valores, para que sea fácil exportar a planillas de cálculo. Entonces, luego ustedes van a poder explorar más en detalle el código fuente que está aquí, pero lo que van a encontrar en el programa principal es la lógica adicional que nos permite tener esos modos de ejecución. Por ejemplo, en un primer if, se chequea si se recibe uno y solo un argumento, entonces se establece el modo de ejecución en modo continuo, una pequeña bandera booleana, y se toma ese primer y único parámetro como el tamaño del array sobre el cual se va a hacer esas pruebas. En caso que se reciba más de un parámetro, se inicializa un array llamado tamaños arrays y cada uno de los argumentos que se recibe se va cargando en este array, en este vector, como para que después se pueda realizar el experimento. Y en caso alternativo de que no se reciba ningún parámetro, no es 1, no es mayor que 1, asume que el usuario va a ir ingresando, entonces se le pide usando una clase scanner que ingrese la cantidad de valores que queremos usar como prueba y por cada valor le pide los tamaños del array. Aquí estamos inicializando nuestra clase auxiliar que va a guardar el resultado de cada corrida y la parte más importante del pseudocódigo, similar a la del PDF del enunciado, es la que itera por cada cantidad de corrida que queremos ejecutar, por cada experimento se genera un vector aleatorio, se ordena ese vector usando un algoritmo de quicksort y luego se realizan las n búsquedas binarias. Esta es la parte donde se toma la foto del reloj de la máquina y aquí se toma de vuelta la foto del reloj de la máquina. Solamente estamos midiendo las n búsquedas binarias que se están realizando. No se mide el tiempo de ejecución, de generación del vector aleatorio, ni de ordenamiento de ese vector. Por eso decíamos hace un rato que es indistinto el algoritmo de ordenamiento que seleccionemos porque no se mide esa parte del código. Luego, por cada vez que se está haciendo este experimento, porque estamos dentro de este for, se guarda el resultado de esa corrida en el vector de resultados y se va imprimiendo eso dependiendo si estamos en modo continuo o no. Se imprime en modo tabla si no estamos en modo continuo y se imprime fila por fila si estamos en modo continuo. Entonces la parte más importante del algoritmo realmente es esta, que genera lo que nos está pidiendo el ejercicio. Genera un vector aleatorio, lo ordena y luego ejecuta n búsquedas binarias y mide el tiempo de ejecución de esas n búsquedas binarias. Entonces ustedes les invito a que revisen el resto del código. Aquí está la función que realiza la búsqueda binaria, la función que genera el vector aleatorio, la función auxiliar que puede imprimir el array, la función auxiliar que imprime la tabla. Y en caso que les vaya surgiendo alguna duda puntual sobre el código, no duden en escribirnos. Entonces, veamos en funcionamiento los tres modos de ejecución. El primer modo dijimos que era ejecutar el programa sin parámetros. Así que si le damos ejecutar sin parámetros, asume el programa que estamos en este caso, está aquí, las líneas 52 al 60, nos pide, por ejemplo, la cantidad de valores que queremos usar como prueba. Digamos que quiero ejecutar la prueba sobre 3 vectores. Entonces decimos 3. Me dice el tamaño del primer vector. Por ejemplo, podría decir que quiero correr una prueba con un vector de 50.000 elementos.
un vector de 100.000 elementos y un vector de 150.000 elementos. Una vez que ingresé esos valores, fíjense que en pantalla me imprime la tabla, n, que es el tamaño de la prueba, el tiempo estimado, que es n log n, el tiempo medido, cuántos milisegundos tardó en ejecutar para esa entrada, y la relación que obtuvo de esta división. Me imprime como una tabla y el separador de los campos es el punto y coma. Entonces, sin pasarle parámetros, el usuario va ingresando esos valores. La alternativa era ejecutar pasándole ya los parámetros que queremos utilizar. Entonces, por ejemplo, podemos darle clic derecho a nuestro programa, vamos a configuraciones de ejecución y entre los argumentos del programa podemos decirle ya que queremos ejecutar, por ejemplo, para n igual a 50.000, n igual a 100.000, n igual a 150.000 y n igual a 200.000. Por ejemplo, 4 pruebas con vectores de estos tamaños. Si le doy Run, no solicitó ningún dato adicional y simplemente ya mostró la tabla resultante en pantalla, porque estamos ejecutando en este modo. En ese caso podrían dejar ya parametrizado distintos valores de n que quieren usar para su prueba y dejan corriendo su algoritmo para que después genere los resultados. El costo asintótico es aplicable a nivel conceptual para valores de n que tienden a ser cada vez más grandes. Y la tercera y última opción que tiene el programa de ejecución es si recibe un solo parámetro. Por ejemplo, digamos de esta manera. Editemos los argumentos de ejecución de nuestro programa y pasémosle un solo parámetro. Por ejemplo, digamos 5.000. Si le doy Run, en forma interactiva imprime la tabla en pantalla, porque no estoy redirigiendo la salida hacia un archivo. Y aquí directamente asumió el modo 1. Un solo parámetro empieza a ejecutar n, un vector de tamaño 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, y así sucesivamente hasta llegar al valor de n, que era el parámetro, en este caso 5.000. O sea que ejecutó 5.000 experimentos con valores de vectores que iban desde 1 hasta 5.000. Y en cada caso fue midiendo el tiempo de ejecución y generando esta tabla. Corramos de vuelta a esto y pasémosle un valor de n un poquito más grande. En vez de decirle 5.000, digámosle por ejemplo 120.000. Si le doy Run, el programa empieza a ejecutarse. Ahora está por 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 y así sucesivamente. Va a parar una vez que alcance el valor igual a 120.000, que fue el parámetro de entrada. Entonces podemos dejar corriendo nuestro programa para distintos valores de n, según cualquiera de las tres opciones que más les guste, y van generando resultados del experimento. En este caso, voy a detener la ejecución. Todos estos registros, por ejemplo, los podría seleccionar, los copio, los pego en un archivo de texto, ¿sí? Varios resultados que están aquí. Y este archivo podría, por ejemplo, guardarse en algún directorio de la máquina como si fuese un archivo de extensión CSV. Resultados.csv. Al guardar en este formato, tenemos la ventaja de que ese archivo podría ser abierto con algún programa tipo planilla de cálculo, por ejemplo Excel,
que separa por defecto usando la coma o el punto y coma. Como valores de columnas. Disculpen, no sé qué abrí. Voy a abrir de vuelta. Abrir con Excel. Ahí está. Entonces, como pueden ver, los resultados que estoy teniendo aquí son los resultados que yo pegué. Si hubiese dejado corriendo, iba a tener muchos más resultados. Entonces tengo el valor de n, el valor de n log n, el tiempo en milisegundos medido y la relación que salió de ese cálculo. O sea, ese es el intento, la intención por lo menos de la forma en la que está estructurado el código fuente, como para que yo pueda ir generando ya esto, inclusive después pueda explotar si es que queremos realizar ya gráficos y ese tipo de cosas. Entonces, en lo posible, la idea es hacer que la máquina haga el trabajo sucio por nosotros y no tengamos que estar ejecutando distintas versiones del programa con distintos valores que tengamos que ingresar de forma manual. Entonces, esta es una alternativa de solución. Espero que les haya quedado claro. Revisen el código fuente, hagan pruebas de ejecución y cualquier duda que les surja, no duden en escribirnos. Nos vemos en el próximo video.